Siguiendo con sistemas de representación, vamos a ver cómo se representa una obra de arquitectura. Nosotros vamos a ver cómo se representa una obra de arquitectura en todos sus aspectos, es decir, plantas, cortes, vistas. En principio, vamos a ver cómo se representa una planta de arquitectura. Una planta de arquitectura no es otra cosa que un corte horizontal a una determinada altura convencional de una obra de arquitectura. Esa altura puede ser aproximadamente 1,50 m. La cuestión es de que corte la mayor cantidad de aberturas posibles, es decir, puertas y ventanas. Se dibuja tantas plantas de arquitectura como plantas distintas tenga en una obra. Por ejemplo, si tengo una vivienda de 2 plantas, planta baja y planta alta, pues se dibujará la planta baja con un corte a la altura de 1,50 m de nivel de piso y la planta alta también con la misma característica. Si tengo un edificio, por ejemplo, de varios pisos en el que tengo distintas plantas, se dibujará tantas plantas como distribución tenga en cada piso el edificio. Cuando vamos a representar una planta de arquitectura, tenemos varias opciones. Depende de para quién puede estar dirigida la representación. Por ejemplo, no es lo mismo de dibujar una planta de arquitectura cuando estamos en etapas de diseño que cuando se la tenemos que mostrar a un determinado cliente o cuando tenemos que presentarla a organismos como ser organismos oficiales, como ser municipalidad, consejo profesional, es decir, planos de proyecto aprobados para poder llevar adelante la obra. Cuando estamos en etapa de diseño, utilizamos bocetos, utilizamos croquis, tal vez alguna maqueta, flechas, representamos y vamos dibujando todo lo que nos hace falta como para la interpretación de lo que estamos haciendo. Cuando se lo tenemos que mostrar a un cliente ya es algo más definido, que puede estar zonificado, por zonas húmedas, zona de descanso, zona de estar, galerías, le agregamos vegetación, le agregamos textura a los pisos, ingresos, etc. Y cuando tenemos que hacer un plano para ser presentado, para llevar adelante la obra, para ser aprobado por organismos oficiales, eso ya lleva solamente los elementos que necesitan y que convencionalmente y por normas deben respetarse al momento de ejecutar un plano de arquitectura, porque tiene que poder ser leído por cualquier persona en cualquier lugar del mundo inclusive. Nosotros vamos a arrancar con el dibujo de la representación de una planta de arquitectura, de una vivienda simple, una vivienda tipo Fonavi. Vamos a ver un poco las características de la vivienda. Una vivienda de planta baja, porque a los efectos de la representación de todos los elementos que constituyen la representación de una planta, es lo mismo para cualquier tipo de obra, ¿cierto? Es lo mismo para desde una cochera, una vivienda, un edificio, los lineamientos son los mismos. Entonces hacemos el corte horizontal, como dijimos, destapamos, eso es lo que estamos viendo adentro, acá estamos viendo en perspectivas paralelas, y después sí lo dibujamos en Monge, que nosotros aprendimos, con las proyecciones ortogonales. Bien. El dibujo de arquitectura tiene que ser claro, legible, preciso y completo, es decir, tiene que llevar una cantidad de elementos mínimos que son los que necesita dibujar el arquitecto para que pueda entenderse, independientemente de a quién vaya dirigido. Entonces comenzamos. Lo primero que tenemos son las líneas que determinan el lote, es decir,
comúnmente denominadas medianeras. Esas medianeras, cuando se trata de obras urbanas, determinan los límites del lote. Por ejemplo, pero puede ser también en una gran superficie, puede ser en el campo, puede ser lo que sea. En ese caso, es cuando los lotes son grandes, se dibuja lo que llamamos planimetría. La planimetría no es otra cosa que la ubicación del lote o de la obra propiamente dicha en un determinado entorno. Ese entorno puede ser el entorno inmediato, es decir, la vivienda dentro de la manzana, puede ser el entorno para que uno pueda determinar el equipamiento que tiene, es decir, ahí ya va a abarcar varias manzanas porque uno quiere saber a dónde está la escuela, dónde está la comisaría, dónde está la plaza. Puede ser la ubicación en el barrio, va cambiando de escala, ¿no es cierto? O puede ser la ubicación en la ciudad, inclusive. Entonces, para saber a dónde está ubicado el lote donde se va a hacer la obra o la obra propiamente dicha respecto del entorno, se dibuja lo que llamamos planimetría. Y la planimetría lleva todo el equipamiento que se necesita de acuerdo al destino que tenga, que es lo que estamos queriendo saber sobre la ubicación de la obra que estamos por ejecutar. Cuando se trata de una obra en un sector urbano, el lote está determinado por una línea municipal, que es la línea de frente del lote, es donde comienza el lote, es la línea a partir de la cual se puede comenzar a edificar la vivienda. Hacia adelante no se puede avanzar, porque hacia adelante está lo que es propiedad del municipio, por eso se llama línea municipal. De esa línea hacia adelante, en resistencia, por ejemplo, en la mayor parte de la ciudad tenemos 6 metros hasta la línea de cordón, de los cuales 3 metros son de vereda y los otros 3 metros son de canteros para la plantación de árboles, y luego comienza la calle, que generalmente tiene 8 metros. De esa línea hacia atrás yo puedo comenzar a construir. En plantas altas hay una reglamentación que me permite avanzar sobre la línea municipal en plantas superiores, no en planta baja. En plantas superiores permite avanzar hasta 1 metro, es decir, puede volar la vivienda en plantas superiores con balcones, con terrazas o lo que sea, hasta 1 metro. En los costados de la vivienda, del lote y la parte de atrás se dibujan los ejes medianeros. Eje medianero porque media entre uno y otro vecino. Ese eje suele estar representado, igual que la línea municipal, con línea larga y punto, línea y punto. Y también tiene un par de flechitas dibujadas, se suele ver muchas veces, no siempre, que está diciendo que es eje medianero. El eje medianero puede utilizarse para las dos partes. Hay una reglamentación que dice que, acá en resistencia por lo menos, que se puede utilizar 15 centímetros del lado del vecino. Por ejemplo, si quiero hacer una pared de 30 centímetros, yo puedo hacer 15 centímetros del lado del propietario y 15 centímetros del lado del vecino, como si estuviera cabalgando el muro arriba del eje medianero. O sea, puede utilizar 15 centímetros del vecino. Cuando el vecino quiera utilizar el muro que yo hice, me tiene que pagar la parte que utiliza. Para eso hay una ley de medianería que regula toda esa parte que estoy explicando. Si yo quiero edificar de línea de medianera hacia adentro, es todo propiedad mía, no tengo ningún problema. Una vez que tengo los ejes medianeros dibujados, que siempre se dibujan, comienzo con la parte que está cortada de muros, paredes, divisorias, y que se interrumpen donde tengo aberturas, ya sea una puerta o una ventana, entonces ahí queda interrumpido. Esta es la línea más gruesa que se dibuja, después los muros irán pintados, rayados, la representación que sea, que se necesite, y comienzo a dibujar. En los espacios que quedan dibujaré las aberturas, ya sea puertas o ventanas.
En el caso de puertas se dibuja un cuarto de giro con el barrido de la puerta y la hoja de la puerta en posición de abierta. Depende de la escala serán los detalles que se dibujan. A una escala más, en lo que se observe, más grandes, por ejemplo, como esta, ya se ven las manijas de la puerta, se ve el marco. Si tengo una escala más pequeña, es decir, 1 en 100, por ejemplo, y voy a ver solamente el barrido de la hoja y esta doble línea que me representa la hoja propiamente dicha. También va a encontrar una designación, en este caso dice P1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que con esta designación yo me voy a una planilla de carpintería. Cuando hablo de carpintería en arquitectura estoy hablando de todo lo que sean aberturas de cualquier tipo. Y ahí me va a dar todas las especificaciones de esta abertura, qué tipo de marco, tipo de hoja, herrajes, forma de abrir, medidas, etc. Todo eso se dibuja aparte. Aquí solamente el barrido de la hoja en la posición de abierta y la identificación de la hoja propiamente dicha, porque puedo tener muchos tipos de aberturas, muchos tipos de puertas. Lo mismo con las ventanas. Se dibuja en una escala pequeña solamente una doble línea que representaría, digamos, el vidrio de la ventana o la hoja de la ventana, nada más en escala 1 en 100 es una doble línea fina ahí en el medio, y lo que sí, el borde del muro que se ve por abajo, la línea superior y la inferior. Cuando aumento la escala, como en este caso, ya veo ya que son 2 hojas corredizas, como en el marco, etc. Y también la identifico con el B1 y B2 porque son distintas. Si hay ventanas iguales B1, todas las B1 son iguales, todas las B2 son iguales. Y voy a la planilla de carpintería y me dice qué tipo de ventana es, corrediza, de aluminio, qué tipo de vidrio, qué tipo de herrajes, etc. Para eso me voy a la planilla de carpintería. Algunos tipos de puertas son de una hoja de abrir, vaivén, de 2 hojas de abrir, 2 hojas que se abren en los 2 sentidos, una en un sentido y otra en otro sentido. Corredizas, por ahí necesito yo el espacio, porque todo el espacio que ocupa el barrido de la puerta es un espacio muerto. Ese espacio no puede haber absolutamente nada porque es el que permite que se abra la puerta. A veces yo necesito ese espacio, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, tendré que hacer una puerta embutida en el muro o que corra por afuera o que sea plegadiza o como sea. Son los distintos tipos de aberturas que yo puedo utilizar. Una vez que tengo que dibujar las aberturas, todo lo que esté por encima de la línea de corte sobresaliente, ya sea techo, ya sea alero, ya sea balcón, ya sea terrazas, está representada con una línea punteada, es decir, de tramos cortos. Eso es línea de proyección. En planta de arquitectura, línea de proyección es línea de tramos cortos que se dibuja. En este caso está proyectado el techo de la vivienda, tiene un alero que sobresale de los bordes del muro, entonces ahí está la línea de proyección del techo. Esto queda acá bajo techo. ¿Cómo sé yo? Porque tengo esta línea de proyección del techo. Si él dibuja con línea punteada, lo que era antes transparencia, acá no hay transparencia. Acá línea punteada es proyección de techo. Una vez que está dibujada la planta con aberturas, con la proyección del techo, con todos los muros, tengo que empezar a dibujar una serie de equipamiento que va siempre dibujado, sea a quien sea que voy a presentar los planos, ya sea en la etapa de diseño, ya sea hacia un cliente, ya sea para la presentación en organismos oficiales. Hay un equipamiento fijo que siempre se dibuja, que son la cocina, con la correspondiente mesada y bacha de cocina. ¿Por qué se dibuja la cocina, la pileta de lavar? Todos estos artefactos fijos que se dibujan siempre no pueden ser cambiados de lugar, por eso son fijos, porque necesitan de toda una instalación para que funcionen. En el caso de cocina, acá de bacha,
de pileta de lavar necesita el agua que viene de la provisión de agua, ya sea del tanque de agua, de la calle, de donde sea, para poder proveer de agua fría y agua caliente, y necesita los desagües para poder evacuar todos los líquidos que vayan a la cloaca, al pozo absorbente o a donde sea. Entonces, no puedo poner en ningún otro lugar que no sea la bacha de la cocina. En el caso de la bacha de la mesada, en el caso de la cocina, para cocinar, si es a gas, también viene desde la casilla de gas, que siempre la tengo que dibujar, porque también es un lugar que tiene fijo, viene el caño de gas y entra para alimentar a la cocina, o sea que la cocina puede estar en ese único lugar, y si es eléctrica tendrá ahí también su toma corriente. En el caso de la heladera, si bien es un equipamiento que puede ser movido, pero siempre se dibuja porque tiene mucho que ver con el funcionamiento de la cocina. La heladera en este lugar va a tener solamente un toma corriente, yo la puedo sacar y poner en otro lugar. Pero ¿qué pasa? La cocina funciona con los alimentos que se sacan de la heladera, se apoyan en la mesada, se lavan, se vuelven a apoyar, se cocinan, se saca de la cocina, se apoya en la mesada y se sirve. O sea, todo ese circuito para que funcione la cocina necesita también de la heladera. Por eso también se lo considera como un artefacto fijo. La pileta de lavar, como dijimos anteriormente. Hay otros elementos que también se lo considera fijos. Por ejemplo, tengo que colocar en el baño, dibujar siempre el lavatorio, el inodoro, el bidet y la ducha. Esto es un baño simple, puedo tener baños más complejos donde tenga hidromasaje o lo que sea. Todo ese equipamiento, igual que el de la cocina, necesita alimentación de agua fría y caliente, necesita desagüe, necesita toda una instalación para que funcione, que hace que esa sea la única ubicación definitiva. Una vez que está proyectado y está definido, no puede ocupar otra posición. Hay otros elementos que hacen el funcionamiento de la vivienda que también hay que dibujarlos como artefactos fijos, como por ejemplo los aire acondicionados. Si es un split, necesita un desagüe, necesita un lugar a donde poner el equipo exterior, necesita un toma corriente para conectar el equipo interior. Entonces, también tengo que dibujar los aire acondicionados como equipamiento fijo. Lo mismo que el termotanque o calefón, que va a ser el que provea de agua caliente en la vivienda, la casilla de gas. Y lo otro que se dibuja cuando ya está definido como equipamiento fijo son los placares, los espacios para los placares, porque el frente del placar se diseñará después, pero el espacio para el placar también es un lugar que va a quedar definitivamente en ese lugar. Si es que tengo placares, yo luego en vez de tener un placar, ubicación fija de un placar, yo dejo librado a que yo pueda poner un mueble de placar más pequeño o más grande y ubicarlo en cualquier lugar del dormitorio, entonces no hace falta. Pero si yo ya definí un lugar, en ese lugar va a estar el placar que va a ser para el guardado de la ropa. Generalmente también ese placar, en el espacio para el placar, yo tengo un desnivel en el piso. Este espacio está sobre el nivel del piso del resto de la vivienda, tiene una altura más o menos de la altura del zócalo. Es decir, cuando se coloca el zócalo, da toda la vuelta, esto está más alto, de manera de que cuando se limpien los pisos, el agua o lo que sea no vaya debajo del placar, se limpia toda esta parte y el placar queda sobrelevado. Por eso también se lo puede considerar como un amoblamiento fijo. Una vez que tenemos todo el amoblamiento fijo dibujado, podemos pasar a lo que es el amoblamiento que no necesariamente tiene una única posición. Se lo dibuja solamente cuando estoy por hacer una representación para un cliente o la etapa de diseño.
¿Y para qué sirve el dibujar el equipamiento? Para saber los espacios que se ocupan. Nosotros, cuando proyectamos, ya podemos definir la posición óptima de la ubicación de una cama con sus mesitas de luz, o de dos camas. Por supuesto que el propietario, cuando se integra a la vivienda, aquí no necesariamente tiene que poner las dos camas y no necesariamente en esa posición, la puede poner en esta otra posición, por ejemplo, y una sola cama. Y esto puede hacer, en vez de un dormitorio matrimonial, de dos camas o lo que sea. Eso es todo móvil, esto se puede cambiar de posición. Lo mismo que el comedor, no necesariamente tiene que ser una mesa rectangular con 6 sillas, puede ser una mesa redonda o el amoblamiento que le quieran poner. Y lo mismo con el living. O sea, es todo un equipamiento móvil, pero al dibujar lo mínimo que necesita para que funcione la vivienda, yo lo que estoy mostrando es el espacio que ocupa, tanto el equipamiento como el espacio que le tiene que quedar para que funcione correctamente. Entonces ya me da una idea de escala de cómo va a funcionar cada uno de los ambientes, qué es lo que va a hacer para circulación, qué es lo que va a hacer para descansar, para dormir, para comer, para estar, y para que funcione la cocina. Todos esos espacios libres ya se van definiendo al hacer el equipamiento móvil. Este equipamiento en los planos, por ejemplo, que se presentan en los organismos oficiales, casi nunca se dibujan, porque queda librado al propietario, pero sí en la etapa de diseño, porque tengo que saber cuáles son los espacios que ocupan. Otro elemento muy importante que tengo que colocar siempre y siempre se dibuja en los planos, no interesa para quién se vaya a presentar, son los niveles. Porque no toda la vivienda, desde la vereda hasta el interior de la vivienda y del interior, cuando salgo de nuevo al exterior, al patio, a donde sea, van cambiando, voy teniendo distintos niveles. El nivel de la vereda va a ser uno, el nivel del interior de la vivienda va a ser otro, generalmente es un poco más alto que el de la vereda. ¿Por qué? Y a los efectos de que las aguas de las precipitaciones no entren en la vivienda, entonces generalmente la altura del piso de la vivienda es un par de centímetros más alto que el de la vereda. El nivel de la vereda un par de centímetros más alto que el de los canteros y de ahí tenemos el cordón que nuevamente es más bajo. Yo tomo generalmente con esta representación de un círculo cruzando y pintando los dos extremos, después vamos a ver que esto en realidad es un cono, que es el que va a aparecer con una punta cuando veamos los niveles en corte. Visto en planta desde arriba se lo ve así, un circulito cruzado con los dos extremos pintados, y esto me dice que yo tengo un nivel de referencia más o menos 0,0, que puede ser el nivel del terreno natural, el nivel de la vereda, el nivel del patio. A partir de ese nivel 0,0 yo empiezo a subir o a bajar. Es decir, acá tengo nivel más 10 en este ambiente, aquí subo con esta escalerita que se ve acá, se dibuja así, se la raya abajo para saber que está subiendo. Entonces subo 5 centímetros más en este otro nivel interior. Entonces aquí tengo más 0,10, aquí tengo más 0,15. Siempre para todas las unidades de medida que ahora vamos a ver con las cotas, nosotros utilizamos el metro. Es decir, la unidad de medida universal es el metro. O sea, acá me está diciendo 10 centímetros, aquí me está diciendo 15 centímetros. 0,10 metros, 0,15 metros. Entonces, siempre tengo que dibujar, cuando hay cambio de nivel, lo puedo representar con esta escalerita y dibujar los distintos niveles que tengo. En la vereda, en el interior de la vivienda, si tengo una galería y baja de nuevo, y si baja de nuevo hacia el patio, todos los niveles, suba o baje. Lo mismo, yo puedo tener una cochera bajo nivel, lo que sea, entonces eso tendrá un nivel menos 2 metros. Solamente en planta baja los niveles. A mí me interesan los niveles de la planta baja con respecto a la vereda. Después, cuando dibuje los cortes o distintos pisos, ahí yo ya voy a ver acotado o con otro tipo de representación los niveles en altura. En planta los niveles, este tipo de representación en la planta baja. Entonces,
para ir definiendo la vivienda, tengo todo dibujada, paredes, artefactos fijos que se dibujan sí o sí, la línea medianera y la línea municipal, o sea, la delimitación del lote, y tengo que ponerle medidas, tengo que ponerle cotas. Cotas es una línea en la que voy a colocar por medio del sistema métrico decimal del metro las medidas. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir qué medida tienen los ambientes. No es suficiente con dibujar la cama y la mesa de luz y el equipamiento. Todos los ambientes yo tengo que con un vistazo saber qué medidas tienen. Yo tengo que saber qué medida tiene este dormitorio, qué medida tiene este otro dormitorio, qué medida tiene el baño. Entonces, ancho y largo. No me interesa acotar las aberturas, porque las aberturas dijimos que están con todas sus medidas en la planilla de carpintería. Yo solamente acoto medida de los locales y espesores de muros. También acoto la ubicación de la medida de la vivienda respecto del lote. Cuánto tiene desde la línea municipal hasta donde empieza la vivienda, cuánto tiene de donde termina la vivienda hasta la línea municipal, cuánto tiene de donde termina la vivienda hasta donde termina el lote hacia el patio. O sea, entonces yo hago cotas parciales, la medida de los muros, 20 centímetros, 2 metros, 4 metros, 20 centímetros. Y también dibujo algunas cotas generales para saber, por ejemplo, que esta vivienda tiene 7,45 por 7 de ancho. Estas son cotas parciales para saber las medidas de los locales, y después tengo una cota general. Es una línea fina. Después, desde lo que yo quiero acotar, levanto y ahí coloco cortando esa línea de cota, cortando a 90 grados, y luego a 45 grados yo cruzo esa intersección, y ahí tengo definidas las distintas medidas y le pongo arriba, siempre arriba de la cota, nunca abajo de la cota, para que yo pueda leer. Arriba de la cota pongo el número y siempre en el mismo lugar, es decir, si voy a acotar en estas cotas, por ejemplo, arriba de la cota hacia izquierda, todos los números van a estar arriba de la cota hacia izquierda. Entonces, arriba de la cota pongo el número, arriba de la cota pongo el número, pongo la medida, el metro. Siempre unidad de medida y 2 decimales, es decir, si tiene 7 metros es 7.00. Si es 1,65, si es 0,80, si es 0,15, si es 0,10. Es decir, unidad y 2 decimales siempre, por más que sea una medida absoluta. Por ejemplo, 3 metros, no pongo 3, pongo 3.00. Eso me está diciendo que son 3 metros exactos. Porque puedo tener, por ejemplo, 4,45, 3,15. Entonces, esos 2 decimales pongo siempre, por más que sean 0,0. Y los niveles. Aquí tengo nivel 0,0 con el que arranco en la vereda. Y ahí voy subiendo 0,10, 0,15. Tengo que tratar de alinear los niveles para poder leerlo fácilmente. Está la línea municipal con la flechita, las líneas medianeras, y ahí tendría la planta completa. Lo que faltaría a esa planta es el equipamiento móvil, y luego identificar los locales con nombre y número. ¿Para qué? Generalmente, si yo tengo dibujado el amoblamiento, es medio redundante ponerle el nombre de los locales. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un plano para presentar a un organismo oficial y no está dibujado el equipamiento, entonces yo le pongo el nombre y un número. Ese número me va a servir para referirme a ese local en una planilla que se dibuja aparte, que se denomina planilla de locales. En esa planilla están identificados cada uno de los locales con su número, dice 1, galería, 2, estar, 3, cocina, comedor, 4, y así sucesivamente. Entonces, en esa planilla te está diciendo de qué material es el muro, de qué material y características son los pisos, las aberturas, inclusive
puede tener las medidas, puede tener toda la información que yo quiera poner de este ambiente, va a estar en esa planilla y lo voy a identificar con su nombre y su número. Por eso es que se identifican los locales con nombre y número, para poder referirse a ese local para todo lo que yo quiera decir respecto de ese ambiente. Le pongo el título, planta general, y le pongo la escala. Siempre le pongo la escala. Yo tengo que saber en qué escala está dibujado. En este caso, 1 en 100. Quiere decir que achiqué 100 veces el metro. Quiere decir que 1 metro es 1 centímetro. Entonces, la escala siempre va indicada con el título de lo que estoy dibujando. En este caso, planta general. Si tengo otra planta, dirá planta alta. Si tengo un edificio, dirá primer piso, segundo piso, cuarto piso, etc. Y la escala. También tengo que indicar el norte. El norte es importante indicar porque hace a la ubicación de la vivienda y también porque hace al asoleamiento, ¿cierto? Yo si tengo aquí el norte cruzado, yo sé que está el sur, que está el este y está el oeste, sale por aquí el sol y ahí tengo todo el asoleamiento, a dónde va a dar la mañana, a dónde va a dar la tarde, etc. Eso me precisa un poco más la ubicación del lote también dentro de la manzana o en el espacio que tenga que ubicarlo. Al ubicar el norte, yo tengo una ubicación más precisa. Con cualquier tipo de simbología, tengo que indicar el norte. Y ahí tendría completa mi planta de arquitectura para mostrar a un organismo oficial, si estoy en etapa de diseño, si tengo que hacer una presentación. En este caso le estoy agregando vegetación, le estoy agregando textura, le estoy agregando vereda. En resistencia, por ejemplo, para presentar a los organismos oficiales, piden que se presente no desde la línea municipal, sino con el espacio de vereda. Inclusive piden, si tienen que poner una especie arbórea, tienen que decir qué especie arbórea van a poner. También está dentro de la reglamentación municipal de resistencia. Cada municipio, cada lugar de la provincia, como son autónomos, tiene su reglamentación, tiene su código de edificación, a donde dice cómo puede ser utilizado el lote de acuerdo a la ubicación que tenga dentro de la ciudad. Una vez que está terminada la vivienda, que está terminado el dibujo, se pueden pintar los muros con distintos colores convencionales. Por ejemplo, el rojo quiere decir obra nueva. Esta es la vivienda original. Si esta vivienda estuviera ya edificada y yo quiero hacer una ampliación, cuando ya está edificada la obra se pinta con color negro. Quiere decir que yo lo único que hice fue medir y dibujar. Si yo voy a proyectar algo, todos los muros se pintan de color rojo, o sea, se dibuja la doble línea negra, doble línea del muro y se pinta adentro, no se dibuja en rojo el muro, se pinta adentro, color rojo. Y color amarillo se pinta lo que se va a demoler. Cuando yo tengo que hacer una modificación, tengo que demoler un muro para abrir una puerta, una ventana, achicar, agrandar, los muros que se van a demoler se pintan de color amarillo. Entonces, obra nueva, color rojo, obra existente, color negro, a demoler, color amarillo. Con esto quedaría terminada la representación de una planta de arquitectura. Esa planta de arquitectura, así peladita, solamente con los muros y el equipamiento fijo, me puede servir para hacer otra cantidad de plantas que ustedes van a ver. Por ejemplo, planta de estructura, planta de fundaciones. También tengo planta de techos. Todo lo que es planta es vista de arriba, nada más que la planta de arquitectura es
La planta general está cortada a 1,50 m. La planta de techos está visto desde arriba para que pueda ver el techo dentro del lote. La planta de fundación es como si estuviera cortado abajo, en la parte de bajo el nivel del terreno. En este caso hay una platea, que es una plancha de hormigón, se denomina platea, y ahí arriba se dibujan los muros. Entonces, eso es una planta de fundación. Después tengo la planta de instalación sanitaria. En este caso, ahí estamos viendo por qué son artefactos fijos, porque tienen toda la instalación de agua, eso es lo que está en azul. Ahí está el tanque de agua, en azul está marcando las bajadas y cómo entra el agua en la cocina, en el termotanque, en el inodoro, en el bidet, en el lavatorio, en la ducha. Y lo que está en rojo son los desagües. Ahí se ve cómo se desagua todo. Va a una cámara de inyección, una cámara séptica y a un pozo absorbente. Y aquí tenemos una boca de acceso para las aguas pluviales que van a la calle. Y de aquí, desde la calle, está entrando en azul el agua que va a ir a alimentar el tanque de agua. Entonces, toda esa instalación va dibujada en la planta de instalación sanitaria. La planta base, ven que es siempre la misma y me va sirviendo para dibujar las distintas plantas de instalación sanitaria, instalación eléctrica. También la misma planta base, donde tiene el medidor, tiene tiene el acceso acá, aquí tiene el tablero general. Este es el tablero de entrada del medidor. Aquí está el tablero general y de ahí distribuye a los centros de luz, a los tomacorrientes, a los tomacorrientes en los distintos ambientes. Va a alimentar los aire acondicionados, va a alimentar termotanque, va a alimentar lavadero, toda la parte de instalación eléctrica con la planta base de arquitectura. Por último, una definición de más o menos qué tipos de líneas se utilizan para las distintas partes del dibujo de la planta. Ya sabemos ya que todo lo que está cortado va con líneas más gruesas. Después tengo líneas más finas para lo que no se, para el muro, para lo que se ve en proyección. Tengo la línea de proyección de todo lo que sobresale, es decir, y bueno, lo que dijimos, lo que es medianera o línea municipal, los distintos tipos de líneas para dibujar la planta de arquitectura. Y después, todo lo que sea representar vegetación, ya sea en blanco y negro, ya sea con lapicera, ya sea para la presentación, un taller, por ejemplo, que le van a pedir. Bueno, hay muchas formas de representar la vegetación. También le podemos dar color, le podemos agregar todo lo que queramos agregarle con información adicional. Cuando estamos en etapa de diseño, lo podemos hacer. Y de esa forma tendríamos completada la representación de la planta de una obra de arquitectura. Muchas gracias.